Amén, muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos, una vez más reunidos frente a este medio de comunicación que el Señor Jesús nos presta para poder impartir su palabra, para poder dar lectura y reflexión a lo que el Señor Jesús quiere para nuestras vidas. El día de hoy quiero invitarles a nuestra reflexión bíblica, que la tendremos en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Le daremos lectura al versículo 22 y dice así en el nombre del Señor: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga a cada uno de los que hoy nos hemos dado cita a escuchar esta palabra, esta reflexión que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Cabe mencionar que desde que comenzó esta enfermedad o esta pandemia, la cual nos ha tenido limitados de poder reunirnos, de poder congregarnos en una iglesia, nos hemos estado alimentando, aparte de nuestra lectura que tenemos en nuestro hogar, nos hemos estado alimentando a través de este medio de comunicación, por el cual muchos pastores y muchos hermanos de iglesia, al Señor le ha placido que impartamos su palabra, impartamos su alimento a través de este medio para cada uno de nuestros hermanos y así también para nosotros cuando escuchamos a otro hermano o a otro predicador que imparte el mensaje. La palabra del día de hoy, a través del apóstol Santiago, viene en una forma de amonestación a nuestras vidas. Y es clara. Nos dice que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Sabemos que llevamos algunos meses que por motivo de esta enfermedad que azota al mundo, nos hemos tenido que estar alimentando de palabras o de predicaciones a través de este medio, el cual es edificante para cada una de nuestras vidas porque así el Señor lo ha querido, así el Señor lo ha permitido. Recordemos que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite. Si Dios ha permitido este medio y esta pantalla es porque a Él le ha placido que podamos impartir su palabra a través de este medio. Lo importante el día de hoy, que como Jesús lo explicó en aquel tiempo y que también el apóstol Santiago da una amonestación a cada uno de los creyentes, y así también esa amonestación es válida hasta el día de hoy, tanto para usted y para mí, en el cual nos pide, nos enseña que no nos conformemos tan solo a oír la palabra del Señor, sino que podamos tener la capacidad de ponerla por obra en nuestras vidas. Todos los días nos estamos alimentando de distintas palabras. Sabemos que quizás cada uno de nuestros hermanos leemos la Biblia en nuestros hogares o nos alimentamos con alguna porción de la palabra del Señor. Pero así también nos hemos estado alimentando durante todo este tiempo por diversos mensajes de cada una de diversas personas que el Señor ha usado a través de este medio para poder enseñarnos, para poder corregirnos, dirigirnos y orientarnos, y para que no olvidemos cuál es el camino perfecto. Porque muchas veces sabemos cuál es el camino, pero quizás por el motivo que sea tendemos a olvidarnos. Y el día de hoy la palabra viene a enseñar a mi vida y a la suya que no me conforme tan solo con oír este mensaje, sino que yo pueda poner por obra este mensaje. Que no sea tan solo la capacidad de poder oír cuando el pastor predica, cuando la pastora o algún hermano exhorta o entrega un mensaje, una palabra a nuestra iglesia, a nuestra comunidad cristiana, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón tengamos la capacidad de poder hacerla. La Biblia nos enseña cada día cómo dirigirnos como personas, como cristianos, como hijos de Dios. Y lamentablemente muchas veces, y la mayoría de las veces, quizás nos volvemos solamente en oidores
y muy pocas veces en hacedores. Y lo que el Señor Jesús quiere para su vida y mi vida es que usted y yo pongamos en práctica lo que hemos leído, lo que hemos escuchado y sobre todo lo que Él con tanto amor nos ha enseñado y nos ha instruido en nuestra vida para alimentación de nosotros y para alimentación de aquellos que quizás aún no conocen el Evangelio. Por poner un ejemplo, la Biblia es clara y me dice que debo ir por el mundo y predicar su Evangelio. No debo quedarme tan solo con oír lo que un hermano dice, o no debo quedarme tan solo con la lectura que la Biblia me dice que debo predicar el Evangelio, sino que debo ser un hacedor de la palabra y debo predicar y alimentar primeramente mi alma y así también a aquellos que necesitan de este alimento, sobre todo aquellos que aún no conocen al Señor, aquellos que aún siguen perdidos en tinieblas y que necesitan ser sacados a luz. El Señor Jesús lo ha puesto a usted, me ha puesto a mí, para también impartir su palabra a aquellas personas que la necesitan. Hay muchas promesas bíblicas que tenemos en el Evangelio que el Señor ha dado para nosotros y muchas veces nosotros como cristianos no somos capaces de tomarlas. Las hemos escuchado, las hemos leído, pero no las hemos hecho propias. Por lo tanto, hemos sido oidores y no hacedores. El Señor Jesús me enseña, también en la Biblia me enseña que debo amar a mi prójimo. Y muchas veces con el que más tenemos pleitos es con el amigo, el vecino, el familiar, el hermano de iglesia. Y cuando caemos en ese error de tener pleitos con aquellos que están cercanos a nosotros, nos volvemos oidores, porque la Biblia dice que ame a mi prójimo como a sí mismo. Si yo no lo estoy haciendo y lo escuché en algún momento de mi vida, solamente fui un oidor y no un hacedor de la palabra del Señor. Siempre hemos leído que en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con alguien en la calle y en vez de demostrarle que somos vencedores, lamentablemente le demostramos a los demás que somos derrotados. No muchas veces contamos nuestras victorias con el Señor. No muchas veces contamos nuestras ganancias espirituales, sino que muchas veces contamos nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras humillaciones, nuestras debilidades. Y si en la Biblia he escuchado y he leído que con Cristo soy más que vencedor, ¿por qué no lo pongo por obra y demuestro que soy un vencedor? ¿O me quedaré solamente en un oidor? Oiré que soy más que vencedor, pero no lo practico. Y quizá me vuelvo en un perdedor. Hemos leído, hemos hablado, hemos alzado nuestras manos al decir que hay un poderoso gigante que pelea mi batalla. Sin embargo, ante la más mínima batalla, nos desesperamos, nos angustiamos, no hayamos qué hacer. Se nos olvida que tenemos un poderoso gigante que está con nosotros. Nuevamente, nos volvemos en oidores de la palabra del Señor y no en hacedores. Y así un sinnúmero de promesas y un sinnúmero de ejemplos que la Biblia nos da y nos enseña cómo seguir, qué hacer, y que muchas veces y lamentablemente para nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario. Le demostramos al Señor que solamente oí su palabra, pero no fui capaz de hacerla. Le demostramos a nuestro Dios que hoy prendí el teléfono, me fui al WhatsApp de la iglesia, escuché al pastor, la pastora o al hermano hablar la palabra del Señor y quizás la encontré bonita, la encontré hermosa, la encontré apta para mi vida. Pero quizás fue solamente por el momento que la oí, fue tan solo una emoción y quizás al día siguiente ya la olvidé. O si bien la recordé, no la puse en práctica. El Señor Jesús no quiere eso para nuestras vidas. El Señor Jesús quiere que usted y yo demostremos
a nuestras vidas, le demostremos al Señor, le demostremos al mundo que hay un cambio en nuestras vidas, que somos distintos. Como dice la Biblia, nueva criatura soy. Ese versículo también muchas veces nos hacemos oidores de ese versículo en la palabra del Señor. Decimos ser nueva criatura y muchas veces somos la misma criatura que el Señor llamó del fango y lamentablemente a veces somos peores. No nos hemos dado un tiempo a hacer un cambio, a reflexionar, a ser mejores en nuestra vida, con las personas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en los distintos ámbitos que la palabra me enseña a ser nueva criatura. Muchas veces no lo soy. Cuando eso sucede, lamentablemente, fui un oidor de la palabra del Señor. No fui un hacedor. Y el Señor Jesús quiere que yo sea un hacedor de su palabra. Hemos leído, muchas veces hemos escuchado que la palabra del Señor me enseña y dice que debo ser sal de la tierra. Dice que debo ser luz para el mundo. Y muchas veces no alumbramos ni siquiera nuestros pasos, quizás mucho menos al mundo. Y le demostramos algo contrario. Queremos demostrarles de un Dios victorioso. Queremos hablarle de un Dios grande y poderoso. Sin embargo, muchas veces al mundo, más que alumbrarlo con la luz que el Señor nos da, lamentablemente lo opacamos con nuestros quejidos, nuestros lamentos, nuestros llantos, nuestras derrotas, nuestras debilidades. Y en vez de demostrarle al mundo que servimos a un Dios poderoso, le demostramos al mundo que quizás nuestro Dios es pequeño, que ni siquiera es capaz de ponernos una sonrisa en los labios. Como cristianos debemos ser felices ante todo. La palabra dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y lamentablemente cuando estamos en pruebas, lo único que hacemos es rezongar, reclamar, angustiarnos y muchas veces querer desertar del camino que estamos porque encontramos que quizás es muy duro o no podemos soportar lo que nos está pasando. Esta es la reflexión del día de hoy. Más que una predicación, es una reflexión a nuestras vidas. Lo que el Señor Jesús quiere para usted y para mí. Lo que el Señor Jesús estableció a través del apóstol Santiago. Lo que quiso enseñar para usted y para mí. Para la gente de aquel tiempo. Para la humanidad entera. Para los cristianos. Para los que decimos ser hijos de Dios. Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Poder demostrarle al Señor que su palabra hermosa fue implantada en mi vida, que esa semilla esparcida por el Señor germinó en buena tierra, en mi corazón, y está dando fruto. Que estoy siendo un hacedor de la bendita palabra de Dios, y no tan solo un oidor. Porque muchas veces cuando somos solamente oidores, la palabra entra por aquí y sale por acá. Pero cuando soy un hacedor, la palabra entra en mi corazón y la reflejo en mis actos. Hermanos míos, esta es la palabra del día de hoy. Les amo enormemente en el Señor. Les deseo las más ricas y lindas bendiciones para ustedes, su familia, y que el Señor les bendiga de gran manera. Amén.